en determinados forums es que solo puedes defender al Barça. Depende con los comensales con los que te pongan, solo tienes una opción, que es pintarte la cara y defender al Barça. En Twitter, por ejemplo, mandan 4 forofos, 4 fanáticos. Que estás conmigo, estás contra mí. Que criticas algo del Barça y te llaman antibarcelonista. Ya estamos hablando de la época del nodo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con el Barça? Es decir, vamos, que te robaron a Di Stéfano. Que te robaron a Di Stéfano en los años 50. El presidente de la Liga es del Madrid. El presidente de la Federación es del Madrid. Normalmente los presidentes de los comités más importantes de España son del Madrid. La mayoría de los altavoces más grandes. Los altavoces más grandes están en Madrid. Y yo lo he vivido en primera persona porque yo he trabajado 15 años en Deportes 4 y te das cuenta de todo esto, ¿no? Cuando empezamos, desde lo que será por acá, pero si ponían las cosas aquí. Eso no hacen, bueno, Hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy en Stick Noville, una galería de arte, una tienda en Barcelona, para aquellos que quieran viajar a través de pósters vintage. Es una historia, un proyecto artístico que empezó en Sri Lanka, una pareja británica empezó el proyecto artístico allí, luego pasó a otra isla ya en el Mediterráneo, en Mallorca, y ahora desde hace nada, acaba de aterrizar en Barcelona, en el Born, como dice la expresión, volta al món y torna al Born, pues en el Born, aquí justo delante del Mercado de Santa Catarina, en calle Sant Jacint número 8, hemos ambientado, bueno, Carlos, el responsable, obviamente, de la galería, ambientado con diferentes pósters vinculados con el deporte. Vamos a hablar de fútbol y lo vamos a hacer con David Bernabeu, periodista con una trayectoria siguiendo el Barça ya desde hace años, en el Sport y en Sport TV, cada lunes presentando la posesión en Sport TV, y hablaremos también de su etapa muy interesante en Deportes 4 y colabora a día de hoy en el 11, con Xavi Valls en Sport 3, con Alex Pariser en el Tú Dirás, en RAC1, en Onda Cero, en Radio Marca, es decir que... David, muy buenas. ¿Qué tal, Toni? Muy buenas. Muy buenas. Encantado de estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas. Bueno, Sí, sí. muchos años siguiendo el Barça. ¿Cuánto currículum, eh? No pensaba que había No, tanto. hombre, claro. Sí, sí. Bueno, vaya últimas horas del Barça, ¿no? Es decir, escuchaba ayer a algunos compañeros que seguís el Barça y dicen, con el Barça no nos morimos de hambre. Es decir... Yo siempre cuando estamos con los compañeros haciendo la guardia, de vez en cuando les recuerdo, digo, trabajaremos siempre. No nos faltará nunca el trabajo. No, es un club que da mucho de sí, además con un estilo muy particular, ¿no? Esto, por ejemplo, en Madrid, yo a veces lo pienso, ¿no? Hago la comparativa, los compañeros no tienen guardias, no hay actos sociales, parece que el club no tiene vida, que seguramente desde el punto de vista del club igual es mejor, ¿no? Que haya menos ruido, pero claro, para nosotros como periodistas, diríamos que aunque parezca un contrasentido, ¿no? Porque seguramente mucha gente con la situación que atraviesa el club a nivel global, lo que está pasando ahora mismo con Dani Olmo, con Pau Víctor, etcétera, no se está divirtiendo, los aficionados no creo que se estén divirtiendo, ¿no? Porque les gustaría estar en otra situación, pero hay que decir que es un club divertido, desde el punto de vista periodístico es un club divertido, porque tiene muchas aristas, muchos frentes abiertos y evidentemente cuanto más cosas se muevan, pues lógicamente mejor para el periodismo, claro. Ahora hablaremos también, porque veía anoche... Ahí también esta mañana pues la crónica, ¿no? Para Sport TV, tu crónica, que comentabas que ayer hubieron como 2 partidos, uno dentro del campo y otro fuera del campo, pero lo que comentas de la vidilla que hay en el club, es decir, hay filtraciones, a mí me llamó mucho la atención, es decir, que rápidamente a la que se hablan de filtraciones los periodistas decís, bueno, aquí las fuentes no, pero se sabía minutos antes lo de Chesney, que Iñaki Peña, que lo levantó Elena Condis, ¿no? Sí, y te llama la atención, sí. Y en cambio, por ejemplo, que Lamine Yamal iba a ser titular, pues no, hay cosas que trascienden, otras no, pero se habla con una naturalidad, pues se ha filtrado, se ha sabido, ¿no? Bueno, porque convive mucha gente, es un club en el que convive mucha gente, por ejemplo, siempre establecemos la comparación con el Madrid, ¿no? Con el eterno rival. En el Madrid hay 2 personas que deciden, que es el presidente Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, que es el director general. En el Barça no digo que haya muchas personas más que decidan, ¿no? Porque al final todo lo decide el presidente, ¿no? Pero sí que hay mucha gente alrededor del presidente, muchos acólitos, muchos directivos que tienen protagonismo, es decir, que van a actos, que tienen relación con los periodistas, ¿no? Y esto en Madrid no se estila tanto, ¿no? Y entonces, claro, cuando hay tanta gente alrededor, pues es mucho más fácil que se produzcan las filtraciones, ¿no? Y al final,
Hombre, nosotros, pues evidentemente estamos atentos y cualquier cosa que nos puedan decir, que entendamos que es de interés informativo, pues la soltamos y la podemos soltar, ¿no? Y no solo alrededor del club, no solo alrededor de la directiva, también alrededor del equipo. Los cuerpos técnicos hoy en día ya no es el entrenador y el ayudante. Hay no sé cuántos auxiliares. Yo recuerdo en el Gamper esta temporada, cuando presentaron a todos los auxiliares, bueno, pues casi tardó más el speaker en soltar los nombres de los auxiliares del cuerpo técnico que del propio equipo, que de la propia plantilla en sí, ¿no? Es decir, que hay mucha gente, se mueve mucha gente alrededor del Barça, mucha gente incluso que no está en el propio club, pero que ha estado en el propio club, que conoce gente que ahora está en el club, que tiene contactos y relaciones con los medios y que si tú, pues yo qué sé, vas a comer o vas a cenar un día con ellos, pues te cuentan cosas, ¿no? Al final hay mucho flujo de información y no diré que sea muy fácil dar noticias, pero sí que si llevas un cierto tiempo en la profesión y llevas ya muchos años siguiendo al Barça y conoces a mucha gente, sí diría que es relativamente sencillo ir atando cabos, ir conociendo informaciones y naturalmente pues es nuestro trabajo, ¿no? Poderlas dar. Un Joan Laporta que comunicativamente es una bestia, pero cómo le está costando, también porque está bailando quizás con las más feas el tema del Camp Nou, ¿no? Que al final hasta que diciembre hablará cuando ya se vio, obviamente, que nos iba a jugar en diciembre, ¿no? Y que entramos en el 2025, entonces hace unas horas Elena Fort era la vicepresidenta la que hablaba. Esta mañana se ha sabido que hablará el martes Joan Laporta. No es fácil, ¿no? Es decir, pero parece que se tienen que consolidar las noticias, ¿no? Como lo de Dani Olmo para... Bueno, no es fácil gobernar el club, pero yo creo que el gran problema de Laporta en este segundo mandato, en esta segunda experiencia suya al frente del Barça, ha sido que yo creo que no ha acertado con el discurso público. O sea, es decir, no ha acabado de ajustar el discurso público con respecto al club con la realidad del club. O sea, la realidad del club es una y el discurso de Laporta es otro. O sea, Laporta, por definición, es un presidente entusiasta, es un presidente optimista, es un presidente grandilocuente, le gusta, de alguna manera, pues vender que el Barça va a volver a ser grande, que el Barça va a volver a ser el que era hace 15 o 20 años, que el Barça va a volver a ganar títulos, ¿no? Y claro, todo esto está muy bien, pero cuando estás en la situación en la que estás... Cuando estás en la situación en la que estás, es decir, económicamente no eres el club que eras hace 10 años, no puedes ir a competir al mercado en las mismas condiciones que el resto de tus rivales, todo este tipo de cosas pues te generan unas limitaciones. Por tanto, yo siempre digo, sí, somos el Barça, pero ya no éramos el Barça, o sea, no somos el Barça que éramos hace unos años. Entonces yo creo que Laporta, para mí, el gran problema de Laporta en esta segunda etapa ha sido ¿no? Que vende una situación que yo creo que no es producible a corto plazo. O sea, no es posible a corto plazo que el Barça vuelva a ser el gran referente del continente europeo, a nivel futbolístico, y que lo vuelva a ganar todo cuando tuve los mejores jugadores del mundo y al mejor equipo de la historia, cuando tuvo a Messi, a Xavi, a Iniesta. Son jugadores irrepetibles. Evidentemente tienes una gran fortuna que es la Masía, ¿no? Y han crecido una serie de jugadores ahora que han acudido al rescate del club prácticamente, Toni, porque el Barça estaba mal, muy mal, estaba casi en el desierto en la época post-Messi y tienes la suerte de que siempre la Masía acude al rescate. Cuando le pides que responda, responde. Vale, bueno, saquemos pecho por esto, ¿eh? Hagamos que el equipo crezca en base a todo esto. Pero todo esto tiene un tiempo, los tiempos del fútbol no los vas a cortar, ¿no? Entonces la sensación que yo he tenido con Laporta en esta segunda etapa es que él ha tenido mucha prisa para que el Barça fuera lo que fue con él hace unos años. Y claro, todo esto es muy difícil, ¿no? Y todo esto que ha hecho, pues por ejemplo, que viniera Xavi le comprara el discurso enseguida a Laporta, ¿no? Y al final, cuando Xavi quiso rectificar y contarnos la verdad, porque nos contó la verdad, bueno, pues el presidente no se lo aceptó, aparte de que los resultados de la temporada pasada no fueron todos los buenos que se esperaban. Quiero decir que para mí ha sido el principal problema. Luego ya sabemos cómo es, ¿no? Ayer le vimos haciendo la... Sí, esto también, que vi que tú comentaste. La butifarra, el grito y tal, que bueno, que yo hasta cierto punto se lo acepto, bueno, le tengo aprecio, ya sé cómo es, ¿no? Puedes entender que en un momento determinado, con la presión que ha pasado, más allá de que yo creo que ha sido una mala gestión del Barça, ir con los deberes a última hora, cuando has tenido más de 4 meses para solucionar el tema Olmo, vas el último día, como íbamos a clase con el trabajo el último día a entregárselo al profesor, ¿no? Entonces, claro, ya juegas con fuego.
vas al límite. Pero más allá de todo esto, yo entiendo que ahora, si tú estás luchando a nivel jurídico para que te den la razón, para poder reinscribir a los futbolistas, porque has encontrado un resquicio legal, porque la normativa de la federación no contempla exactamente el caso de Dani Olmo y de Pau Víctor y tal, y quieres tirar por ahí, quieres luchar, porque estás en tu derecho a luchar hasta el final para que puedan reescribir a los jugadores, o por la cautelarísima como ayer, entiendo que si al final te la dan como ayer, pues, hombre, sueltes la adrenalina, sueltes la tensión, vale, te sale una butifarra, te salen 2 gritos, pero luego ya cuando conoces que en el palco pues has seguido gritando, has seguido insultando y has seguido faltando el respeto, pues claro, esto no es tolerable, ¿no? Bueno, tú comentabas que sobre todo se tiene que abrir también el periodo de reflexión, es decir, está muy bien celebrarlo, pero... Claro, yo entiendo que no es un proceso, no me parece que sea un proceso, concretamente el de Pau Víctor y el de Dani Olmo, como para sacar pecho. O sea, me parece que es un proceso donde el Barça tiene que luchar por sus intereses hasta el final, ¿vale? Para enmendar la plana y conseguir que los jugadores puedan jugar hasta el 30 de junio con el Barça, ¿vale? Porque todo lo contrario sería un ridículo espantoso. Fichar a un futbolista por 60 millones en verano y que al cabo de 4 meses te pueda quedar libre, es que esto no se ha visto en la vida, ¿no? Sería un ridículo sin precedentes. Entonces yo entiendo que quieras luchar hasta el final, y si al final consigues el objetivo, pues, oye, perfecto, estará muy bien, pero no vamos a aplaudir las orejas, no vamos a aplaudir con las orejas, no vamos a ir a Canaletas a celebrar esto. O sea, no me parece que sea un proceso como para sacar pecho, no me parece que sea un proceso como para gritar o hacer butifarras, me parece que es un proceso para reflexionar y darnos cuenta, mirarnos a nosotros mismos al espejo, ver lo que se ha hecho mal y que no se vuelva a repetir. Yo creo que es un proceso más para esto que para lo que vimos ayer. Y sobre todo esta gestión, ¿no? Y estas decisiones que ya da la sensación que desde hace tiempo que va tarde, ¿no? La directiva va tarde. Sobre todo la política comunicativa, que los que seguís el Barça os quejáis mucho, ¿no? Los periodistas con una trayectoria que decís, pero ¿cómo puede ser que no salgan, que no lo expliquen? Es decir, sois muy críticos con la política y que sois compañeros de la gente que está en prensa, pero que llama mucho la atención, ¿no? Es decir, sois muy críticos y os llama muchísimo la atención, que está muy bien a veces, bueno, pues hasta que no están los actos consolidados, no salir, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho cómo os posicionáis y cómo criticáis sobre todo eso, ¿no? Es que a ver, vamos, el Barça lleva 5 ventanas consecutivas en esta situación. Ahora mismo ya se ha aprobado, o sea, ya se ha oficializado que estás en la regla del 1-1. Es decir, todo lo que vendas, pues, vendes por 20 millones, ahora puedes comprar por 20 millones. Ahora, hasta hace poco, esto no podías hacerlo. Vale, pero has estado 5 ventanas consecutivas así. Yo creo que se confunde todo. Me parece que nosotros somos periodistas. O sea, la gente se cree que porque yo vaya a una tertulia en Madrid y defienda al Barça cuando puedo defenderlo, porque incluso hay momentos en que en determinados forums es que solo puedes defender al Barça. Depende con los comensales con los que te pongan, solo tienes una opción, que es pintarte la cara y defender al Barça, ¿no? Porque lo tienen todo, vamos. Pero claro, tienes que hacerlo con una base más o menos sólida. O sea, yo soy periodista por encima de todo. A mí me gusta que gane el Barça, quiero que gane el Barça. De pequeño iba al Camp Nou con mi padre desde que tenía 5 años y evidentemente me he educado en el barcelonismo, sí, pero me he hecho periodista, soy periodista y creo que el oficio va por delante de todo. Entonces, debemos de ser críticos cuando se corresponde y cuando podamos defender al club lo defenderemos. Y yo creo que esto se ha pervertido, ¿no? Estamos en un mundo de las redes sociales donde en Twitter, por ejemplo, ¿hay más periodistas de bufanda a día de hoy, David? Tratan de mandar 4... Digo 4 porque en el fondo luego te das cuenta que la realidad de la calle no tiene que ver con las redes sociales, ¿no? A veces escuchas lo que se hace en redes sociales y piensas, voy a salir a la calle y me van a matar. La realidad de la calle no tiene nada que ver con lo que ocurre en redes sociales, diría que es una minoría, ¿no? Pero en Twitter, por ejemplo, digo Twitter por no decir otra cosa, ¿eh? Pero en Twitter, por ejemplo, mandan 4 forofos, 4 fanáticos. Que estás conmigo, estás contra mí. Que criticas algo del Barça y te llaman antibarcelonista. Bueno, o pero criticas algo de Laporta y te llaman antilaportista, te llaman bartorrosellista. Pero ¿cuántas cuentas hay que no sabemos quién las dirige y claro, quién las... Claro, evidentemente, porque son gente anónima que desde el anonimato pues te pueden insultar como mínimo. Lo mejor, entre comillas, que hacen es insultarte, ¿no? Porque luego te dicen de todo. Quiero decir, yo creo que nosotros debemos mantenernos en nuestro sitio. Somos periodistas, debemos intentar ser lo máximo libres posibles para
ejecutar una opinión cuando nos la pidan. Y si esa opinión, lamentablemente, en una ocasión determinada como esta, coincide a veces con la opinión que se pueda tener en Madrid de un caso concreto, pues mala suerte. Igual el Barça se lo tiene que hacer mirar y pensar qué es lo que ha hecho mal, ¿no? Pero en general yo pienso que la prensa en Barcelona, siempre que puede, defiende al club, defiende al Barça. Si no haces las cosas bien, ¿qué vamos a decir? No vamos a poder decir una cosa por otra. Lo que pasa es que muchas veces es difícil porque ves Tebas, declarado madridista, Rafael Lozano era el nuevo presidente de la federación, fan de Florentino, abiertamente pero también. precisamente por eso el Barça tiene que hacer las cosas mejor de las que la... O sea, el Barça esto ya lo sabe. Tú ya sabes como club que te vas a mover, pero no de ahora. Que no de ahora, que ya estamos hablando de la época del nodo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con el Barça? Es decir, que te robaron a Di Stéfano. Que te robaron a Di Stéfano en los años 50. ¿No? Que a principios, ahora todos los que ahora critican al Barça por teóricamente romper las normas, que no estoy de acuerdo, ¿no? En este asunto concreto de Pau, Víctor y Dani Olmo, miraban para otro lado en el 2000 cuando el presidente Florentino Pérez recibió el beneplácito del gobierno por parte de José María Aznar para recalificar los terrenos de la ciudad deportiva. Es que esto está contado por José María García, no me lo invento yo, ¿no? Que tenía el apoyo del gobierno y que Aznar, confeso madridista, pues estaba allí, al rescate. Quiero decir, y entonces miraban para otro lado. Quiero decir, que el Barça ya sabe que esto existe, que el Barça se mueve en un enjambre complicado, que el presidente de la Liga es del Madrid, el presidente de la Federación es del Madrid. Normalmente los presidentes de los comités más importantes de España son del Madrid. La mayoría de los altavoces más grandes. Los altavoces más grandes están en Madrid. Y yo lo he vivido en primera persona porque yo he trabajado 15 años en Deportes 4 y te das cuenta de todo esto, ¿no? Los principales comités gobernados por gente del Madrid. El propio presidente del CSD es un madridista confeso, señor Uribe. Pues madridista gracias. confeso. No, claro, madridista confeso. Y ayer te da la cautelarísima. Bueno, porque seguramente el Barça tiene fundamentos jurídicos para que se la den, ¿no? Pero quiere decir que el Barça ya sabe que se mueve en este enjambre. Lo que tiene que hacer el Barça es gestionarse bien. Cuando el Barça tuvo el mejor equipo del mundo, ganaba. Y en Madrid inventaban lo que fuera para que dejaba de ganar. Pero tú ganabas porque tenías los mejores, ¿no? Entonces, yo creo que el Barça lo que tiene que intentar hacer es crecer futbolísticamente, crecer como club, hacer bien las cosas, gestionarse bien, ser serio y jugar con previsión. Si tú juegas con previsión, tú sabes que no puedes ir el último día a la Liga con los deberes. Porque luego, como profesional, David, cuando te has movido por España siguiendo al Barça, al final a la gente le da igual, ¿no? ¿O has tenido algún capítulo desagradable por haber seguido al Barça, por haberte posicionado a lo mejor He tenido de todo. Soy jugando, trabajando en 4, he tenido momentos de todo. He tenido momentos muy bonitos, muchos, porque de alguna manera toda la gente que te sigue, yo qué sé, desde Extremadura, ¿no? Desde Badajoz, desde Cáceres, desde La Coruña, desde Santander, desde Oviedo, desde Gijón, desde Andalucía, desde cualquier parte de España, te ve un poquito como el tipo que les cuenta los entresijos del Barça y las cosas del Barça desde Cataluña. Te ven como un embajador. Entonces, cuando yo he ido al Barça, he ido con el Barça a cualquier parte de España, pues me he encontrado con mucho cariño por parte de la gente. Seguramente me he encontrado con más cariño en cualquier parte de España que aquí en la propia Cataluña, básicamente porque aquí pues mucha gente ya me conoce, ya lo ve como más normal, y en cambio, pues tengo que decirlo así, o sea, yo lo sentía, o sea, yo iba a Sevilla con el Barça y joder, es que la gente te paraba por la calle, quería hacerse fotos, te pedía autógrafos, o sea, es como te mitificaban, ¿no? O sea, te veían como la cara del Barça en Deportes 4. Claro, en aquel momento hay que recordar que Deportes 4 durante prácticamente más de 10 años fue un fenómeno de la televisión deportiva en este país. O sea, yo creo que es un programa que marcó un antes y un después en la televisión deportiva de este país. Tú afirmabas que pensabas que era inmortal. Exacto. Sí. O sea, yo llegué a pensar que este programa no se terminaría nunca, ¿no? Pero bueno, te das cuenta en la vida que, aunque sea tarde, afortunadamente todo tiene un principio y un final, ¿no? Pero es verdad que nos veían 1.300.000, 1.400.000 personas cada día. Era algo impresionante. Yo iba por los campos y nos hacían pancartas a los Manolos, a mí. En fin, yo tengo una peña a mi nombre del Barça en la provincia de Cáceres, en Coria, por ejemplo, ¿no?
Quiero decir que, bueno, y era por esto, porque te mitificaban, te veían como la cara del Barça, el tipo que les contaba las cosas. Habías del afirmado en club, alguna ocasión que ¿sabes? un año en la eran como 25 en la radio. Pero también terminé yéndome por piernas de los aledaños del Bernabéu un día haciendo una encuesta porque me vieron, yo creo que algunos radicales del Madrid, y entonces con el cámara tuvimos que irnos, como se dice vulgarmente, con perdón, cagando leches, ¿no? Quiero decir que, y también, bueno, en algún momento, pues entrevistando a alguien en la calle, pues me he encontrado que la gente te insulta o te increpa. Bueno, estas cosas pasan, pero lo mejor es, siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, sí, ante el cariño respondes, te haces las fotos, firmas lo que sea. Yo no he tenido ningún problema, al contrario, me gusta que la gente me dé cariño. Ante la gente que te increpa, lo mejor, sinceramente, es no responder, no reaccionar, porque no solo me sucede a mí, le sucede a muchísima gente que estamos expuestos a la opinión pública. Un poquito de las tres funciones de la prensa, de las tertulias, de la información, que son el tema de informar, de influir, de entretener. ¿Cuál de las tres crees que tienen un poquito, que a día de hoy es, por un lado, lo que esperan recibir los consumidores, ¿no? Aquellos que siguen la actualidad deportiva, y también vosotros como periodistas, a la hora de exponerlo, el entretenimiento está ganando peso? ¿O? Sí, yo cambié el chip, por ejemplo. Yo me recuerdo que yo estaba en Comradio, yo, bueno, me considero un tipo muy futbolero. A mí me gusta hablar mucho de equipos, de tácticas, de jugadores, ¿no? Porque además, antes de llegar a 4, yo había hecho durante una época mucho fútbol internacional, ¿no? Ya sabéis que los que nos dedicamos al fútbol internacional somos un poquito frikis. Acabamos hablando de jugadores que la gente se acaba pensando que nos inventamos las cosas, ¿no? pero no es así, nos gusta mucho, claro, tienes que ver muchos partidos y tal. A mí al final esto me gusta mucho. Entonces, claro, vienes de la radio, que es un medio donde evidentemente tiene otros tiempos, ¿no? No tienes que ser tan conciso, tan escueto como en televisión, y donde lo que interesa es el dato. El dato en la radio interesa mucho. O sea, el dato en una tertulia de radio, pues puedes acabar hablando mucho de fútbol, de tácticas, de análisis, de datos, ¿no? Y claro, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando iba a ver, en esa época los entrenamientos del Barça eran abiertos, no como ahora, que te los cierran, ¿no? Cuando iba a ver un entrenamiento del Barça, pues claro, en mi cerebro lo básico era saber o adivinar qué es lo que estaba preparando el entrenador de cada partido el fin de semana, si íbamos a jugar con 3 puntas, 4-3-3, 4-4-2, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando pasé a la televisión, los primeros entrenamientos, me pasaba esto, que todavía iba con esta mentalidad, hasta que me di cuenta que no, que es periodismo, pero es otro oficio, completamente diferente, ¿no? En la tele muchas veces manda la anécdota por encima del dato. En la tele, una imagen es si Ronaldinho se ha cambiado de pendiente, o si se ha hecho un nuevo look, o si ha hecho un gestito en un momento determinado del entreno, o si se ha mirado con el entrenador o no, porque sabemos que igual no está muy bien, ¿no? O si Thiago Motta hace de Celestino entre Eto'o y Ronaldinho. Es una imagen que pudimos hacer en su momento en el entrenamiento, porque antes, insisto, eran abiertos, ¿no? Claro, todo este tipo de cosas a mí me llevó, no me llevó mucho tiempo, pero un par o 3 de meses sí que me llevó a poder cambiar esta mentalidad, ¿no? Entonces, yo en 4, y aquí va con la respuesta a lo que me preguntas, yo me di cuenta que puede haber un equilibrio entre la información y el entretenimiento. De hecho, que tiene que haber un equilibrio entre la información y el entretenimiento. Para mí, el gran éxito de Deportes 4 fue enganchar a mucha gente que igual no le gustaba tanto el fútbol. Sí. Nos veía la gente que le gustaba mucho el fútbol, la gente fanática del Barça, del Madrid, del Atlético de Madrid, etc. Pero mucha gente que igual no era que le disgustara el fútbol, pero que igual el fútbol no era una de sus prioridades en el decálogo que tiene en su vida, pues se enganchaba al programa, porque era divertido, porque le contaba historias que tenían que ver con el fútbol, pero que se producían alrededor del fútbol, en la grada o fuera de los terrenos de juego, ¿no? O sea, fuimos capaces de juntar este tipo de cosas, ¿no? Lo que se vive en el terreno de juego y lo que se vive fuera. Y este para mí fue el gran éxito de Deportes 4. Mezclamos lo que era información, lo que era fútbol, lo que era el juego, con el entretenimiento, con las historias que se producen alrededor del fútbol, que como puedes saber, imaginar, pues son muchas, de pasión, de sentimiento, porque el fútbol arrastra a mucha gente por muchos motivos, ¿no? Entonces, yo creo que es evidente que el entretenimiento tiene que estar. Y luego también es verdad que en los últimos años
pues como ha habido una masificación de medios de comunicación, como se ha producido, bueno, ya lleva mucho tiempo, ¿no? Pero que cada vez se consolidan más los gabinetes de comunicación en los distintos clubes, pues cada vez te cierran muchas más puertas a poder hacer cosas, y al final tienes que acabar confeccionando los programas casi con periodistas, porque los futbolistas, los protagonistas, no te vienen. Cada vez tienes menos acceso a los protagonistas reales del deporte, en este caso del fútbol, y tienes que hacer los programas con la gente que se mueve alrededor del fútbol. Exdirectivos, exjugadores, periodistas, todo este tipo de gente que te permite, bueno, pues concebir un producto distinto al que se hacía hace 20 años, pero que yo creo que la gente lo consume porque es dar noticias, dar información y entretener, y hacer un poquito de show. Como los 4 días que te vas a Múnich, donde Guardiola... Ya has estudiado bien, ¿eh? Donde, bueno, sí, bueno, porque es que me llama mucho la atención ese y el capítulo que comentas. Bueno, aquello tiene una Nosotros historia. hicimos el diseño de la ciudad deportiva, pero esto sí que es impresionante, los 4 días de Aquello es lo del impresionante. cartón y demás, ¿no? De Guardiola, que está Guardiola, año sabático... pues eso, en Estados Unidos, Claro, es que- ahí estudiando alemán, y está el rumor de si se va a ir al Bayern o no. Y bueno, tú dices, bueno, pero es que me parece date que no voy a encontrar a Guardiola estos Es que, 4 días. Claro, es que date cuenta, Tony. Mira, el tema de los cartones, porque mucha gente dice, tú ibas con cartones, a veces me lo dice. La gente que me quiere mal, tú ibas con cartones y tal. Sí, vamos a ver, mira, a mí, el día que me llama Manolo Lama y me dice, mira, David, que hay que ir. Que lo digo en positivo, ¿eh? Sí, lo sé. faltaría, No, pero lo madre explico mía. para que la gente lo sepa. Hombre. ¿No? Manolo Lama me llama un día y me dice, David, hay que ir mañana a Canaletas con un cartón de Mourinho que te vamos a mandar. Era la época aquella de Pep contra Buah. Mourinho contra Pep, ¿no? Que te vamos a mandar, que me lo mandaban prácticamente, me llamaban una tarde, me lo mandaban ese día por Seur y al día siguiente lo tenía en Barcelona. Cartón ¿no? piedra. Sí. Sí. Y ¿sabes qué podríamos hacer? Lo podríamos meter allí al lado de la fuente en Canaletas con una bufanda del Madrid, lo dejas allí colgado, le dices al cámara que se vaya lejos, le pegue un tiro allí y a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Bueno, fue impresionante, ¿no? Porque la gente, bueno, desde escupitajos, le daba golpes, algunos se hacían fotos, ¿sabes? Hicimos un vídeo de esto, ¿no? Pero es que yo me acuerdo que la primera encuesta que hice con un cartón, yo diría que fue con un cartón de Pep. Diría, que fue con un cartón de Pep o quizá de todo, no lo sé, no me acuerdo ahora. Pero sí recuerdo la sensación, ¿no? De decir, hostia, primero la sensación fue de sorpresa, decir, joder, hostia, yo con un cartón en la calle, ¿no? Piensas, hostia, ¿cómo va a reaccionar la gente, no? Y te das cuenta de una cosa, aquí en Barcelona, que no es como en Sevilla, ¿no? En Sevilla una encuesta en 5 minutos, has hecho 3. Aquí cuesta más. Cuesta más, La sí. gente le cuesta más Va pararse, rápido, sí, convencerla, va más rápido. En Cataluña, en Barcelona, y ahí mola más el chau chau, la gente El va más cachondeo. parada, ¿no? Con todo el cariño lo digo. Claro. Bueno, y aquí cuesta más. Y entonces, hostia, me fui con el cartón a la calle y en 5 minutos igual había entrevistado a 35 tíos o tías, ¿sabes? O sea, quiero decir, la gente vi que se me paraba. Mucha gente se paraba expresamente, a veces también porque me conocía de la tele, pero se paraba porque veía el cartón, le hacía gracias, se hacía fotos, le pedías que se hiciera, venga, dale un beso a Pep, hombre, que te está esperando, y la gente le daba un beso, ¿sabes? Entonces, te das cuenta del éxito de este tipo de situaciones. Me fui a Granada con un cartón de Messi, porque el Barça fue a Granada a jugar un partido de Liga 40 años después de que fuera con Johan Cruyff, Vale. como jugador, porque el Granada acaba de subir a Primera División. Y bueno, tengo una foto en casa que aparezco yo con el cartón de una marabunta de 300 personas detrás, con la policía intentando poner orden, ¿no? Era una auténtica pasada, ¿no? Y entonces lo de Múnich fue que, claro, se produce el fichaje de Pep, que está en Estados Unidos, por el Bayern de Múnich, y me llaman en un día que hay partido, fíjate, hay partido por la noche contra el Málaga de Copa del Rey. Yo tenía que ir al partido, ¿no? Y me llaman a primera de la tarde para decirme que me tengo que ir a Múnich, porque seguramente en los próximos días van a presentar a Pep. Y yo les digo, a ver, yo me voy a Múnich si queréis, pero a Pep no lo van a presentar hasta que no termine la temporada con Heynckes, que entonces estaba con Jupp Heynckes, que hizo el triplete. Pep se va a quedar todo el año en Estados Unidos y va a venir en verano para que lo presenten aquí en Múnich. No, que han dicho que sí, que me han dicho que no va a estar. Entonces yo sabía que me iba ahí 4 días, no iba a estar Pep. Prácticamente imposible entrevistar a Heynckes, Claro. ¿sabes? Solo tuvimos una rueda de prensa previa a un partido de Bundesliga, se jugaba el sábado, ¿vale? A las 3 de la tarde había partido en el Allianz,
Y entonces sí pude ir a la rueda de prensa de Heynckes, pero mi idea era poder entrevistar a Heynckes, aunque fuera a hacerle 3 preguntas, pero no hubo manera, ¿no? Solo pude hacer, después del partido, a Javi Martínez, entrevisté a Javi Martínez, el jugador del Athletic Club que estaba en el Bayern, ¿vale? Pero claro, yo ya sabía que a nivel de protagonistas directos iba a ser muy complicado, ¿no? Entonces pensé, joder, me llevo el cartón de Pep. Me llevo el cartón de Pep, con una camiseta del Bayern de Múnich. Perfecto. Claro, entonces, lo primero que hice cuando llegué, estaba nevado Múnich, hacía mucho frío. Me fui a la Marienplatz y puse en el centro de la Marienplatz, claro, el muñeco, un Pep vestido con el Bayern de Múnich. Y la poca gente que pasaba se paraba, se hacía fotos, imágenes con Pep y tal, ¿no? Entonces, llego al hotel y la recepcionista del hotel, una seguidora del Barça acérrima, nacida en Sevilla, que conocía todos los sitios recónditos de Múnich, todos los restaurantes. Bueno, me hizo una guía con el cartón de Pep, sentado allí en la mesa, tal, una guía gastronómica, los mejores restaurantes, los mejores lugares con Pep. Lo hice todo con Pep. Cuando llegué, Pep allí, el cartón de Pep, sentado en el taxi, que lo metían en Múnich, en el aeropuerto esperando la parada del taxi. Todo este tipo de cosas. Y luego lo más gracioso fue que me fui al Allianz el día del partido y le dije al cámara, oye, tenemos que meter a Pep, tenemos que entrar Pep. Yo pensaba, hostia, cuando me vayan con el cartón de Pep, igual no me dejan entrar, me van a matar. Pues no solo me dejaron entrar, los operarios del Bayern haciéndose fotos con el cartón todo el rato, ¿vale? Puse el cartón de Pep, estaba lleno el Allianz. En medio del partido lo puse en una silla del Allianz y le dije al cámara, vete al otro lado y le haces un zoom para que veamos a ver cómo reacciona. Claro, ese, no sé si lo has visto, el cartón ese de Guardiola. Sí, pero hace tiempo, sí. Dan el pego de narices, dan mucho el pego, ¿no? Entonces tú desde lejos parecía que Pep estaba viendo el partido. El efecto óptico. El efecto óptico es que desde la Pep distancia. estaba viendo el partido. Y la gente le daba cerveza, le ponía bufandas, se abrazaba, Y alemanes, le daba que no besos. son fríos, sí. Yo hice encuestas allí en inglés con seguidores alemanes del Bayern, hablando de Pep, con el cartón y tal. Y bueno, y luego la anécdota es que cogiendo el cartón un momento, saliendo del estadio para ir a buscar unas cosas, claro, ese cartón se plegaba, lo llevabas como una maletita, ¿no? Pero yo, en un momento que lo tenía desplegado y en una de las rampas del Allianz, que hay varias rampas para acceder a la zona de prensa, me hizo una foto un freelance de la agencia, creo que... ¿La Gacheta? Creo que era Royce. ¿Vale? La agencia Royce. No, sí, la agencia Royce. Y entonces la Gazzetta cogió la foto y hizo una contraportada con el jornalista español David Bernabéu con el cartone di Pep, ¿no? O sea, fueron 4 días y sinceramente tengo que decir una cosa, o sea, te vas 4 días después a casa pensando que eso lo has hecho Javi Martínez, pero yo me fui contento con el trabajo. ¿Por qué? Porque era una forma, o sea, habíamos conseguido, sin Pep estando en Alemania, sin poder entrevistar a Heynckes y haciéndose una entrevista a un futbolista del Bayern, habíamos conseguido trasladarle a la gente la pasión que existía ya en Múnich por la llegada de Pep Guardiola. Eso es, el ambiente, claro. Que al final, cuando íbamos a hacer el reportaje, dices, caramba, es que hemos ido a eso. Hemos ido a Múnich a intentarle explicarle a la gente, a contarle a la gente cómo esperan la llegada de Pep Guardiola como si fuera el Mesías para la próxima temporada. Y yo creo que lo conseguimos. Y sobre todo, claro, es que es lo que comentas, no teniendo acceso a día de hoy a los jugadores, claro, en tu etapa, cosa que en tu etapa en la COM explicabas que antes del partido, que habías jugado cuando cubrías a la Española, habías jugado a cartas. Antes de un partido, antes de la final, aquella la famosa de Toni, el gol de Tamudo y demás, habías estado jugando a cartas con Lucas y demás, habías entrevistado a Flores. A Flores en la habitación, es decir, claro, la relación, que también el español es otra liga, ¿no? Muy diferente a la del Barça, pero que ha cambiado el periodismo y la relación... pero con el Barça, yo recuerdo, el Barça, por ejemplo, antes en la sala de prensa antigua, había una zona con cabinas de teléfono antiguas. Y yo allí había entrevistado a Rivaldo varias veces. O sea, pero tirando monedas, lo típico, ponías monedas y tal, y le entrevistabas tú o lo pasabas al compañero que hacía el programa. Y yo allí había metido a Rivaldo y a muchos jugadores del Barça, a Rivaldo, me acuerdo del Pito Abelardo, Carles Puyol, los había metido por teléfono y no tenía nada que ver. Yo recuerdo que, por ejemplo, en días en que la plantilla tenía fiesta, que había el típico entrenamiento voluntario y que algunos jugadores iban, o bien porque estaban lesionados o porque querían ir, pues tú llamabas a vestuarios y hablabas con José, que es
el empleado que estaba siempre en vestuarios y tal, que todavía sigue en el club, y José, ¿quién ha venido hoy y tal? Ah, pues mira, ha venido Kluivert, ha venido Rivaldo, ha venido tal, te comentaba, ha venido Gerard López, hostia, vale, si te interesaba, pues te ibas allí, te ponías en la zona, en lo que es ahora la zona VIP, que es el anteparking, para decirlo, por decirlo así, y tú esperabas a que por allí pasaran los jugadores porque iban a recoger sus coches, ¿no? Y el que quería hablar, hablaba y el que no, no. Pero tenías la posibilidad de acceder a ellos. Y en el peor de los casos, si no quiere ya hablar, pues lo podías preguntar 2 o 3 cosas off the record para que te contaras sobre algo de actualidad, ¿sabes? Oye, ¿cómo estás de la lesión? ¿Vas a jugar? ¿No vas a jugar? Tenías información allí. También Esto, importante. a ver, han pasado años, pero tampoco tantos, ¿eh? Te estoy hablando prácticamente de la etapa de... Pero que está ahora con La un etapa Gavi, de Frank con un- Rijkaard y un poquito antes. Sí, pero ya ahora ya con un Gavi, con un Pedri... No, ahora, esto ya no. Yo siempre lo digo, o sea, a los jóvenes que empiezan siempre les digo, vosotros, la relación que yo, por ejemplo, puedo tener con Xavi o con Andrés Iniesta, vosotros con Pedri o con Gavi, no la podréis tener. Porque no habéis convivido. Claro, nosotros viajamos con ellos, nos metíamos en la jardinera con ellos. ¿Sabes? O sea, por eso ahora yo disfruto de esta relación. Disfruto de poderme escribir un mensaje con Xavi, con Iniesta, con Bojan, ¿no? Porque son gente con la que he convivido y tenemos pues esta relación, en algunos casos muy buena relación, en otros casos incluso de amistad. Claro, esto ahora es inviable. En la rueda de prensa del Fútbol Club Barcelona, la voz más potente que has visto, la bestia comunicativa, está Laporta, está Guardiola, que es aquello de que el entrenador, ¿no? Quizá a lo mejor Luis Enrique por... Guardiola. Guardiola es lo más potente. Sí. Guardiola. Bueno, mira, tengo el honor de poderle haber hecho la primera pregunta de la famosa rueda de prensa del puto amo en el Bernabéu. Ah, sí, claro. Esa respuesta me la da a mí, yo creo que... Menuda ruda. No me arrogo ningún mérito en el sentido de que esa respuesta la llevaba meditada y seguramente se la hubiera dado cualquier otro compañero que le hubiera hecho la pregunta. Tuve la suerte, cosa casi histórica, siendo yo de Deportes 4, No estaba pactada, no te empezar dijo. la rueda de prensa. Bueno, allí tiré de una pequeña argucia, tengo que decirlo. Es que había que empezar así, había que empezar con esa Sí. pregunta, David. Es que si no Era ya- muy difícil que una rueda de prensa la empezara un medio de Madrid. Muy difícil. O sea, una rueda de prensa del Barça la empezara un medio de Madrid era muy difícil. Yo creo que es la única rueda de prensa que estando en 4 he podido arrancar yo. Pero la arranqué porque, a ver, era en parte... Era una media verdad, ¿no? Porque es verdad que yo tenía que mandar rápidamente material de lo que dijera Guardiola, porque tenía un envío. Antes no es como ahora, ¿no? Ahora envías a través del ordenador, por internet lo hacemos todo, pero antes, en esa época, tenías que ir con el material que tuvieras a la unidad móvil que estuviera fuera del campo y tenías un enlace de 10 minutos y tenías que mandar en ese momento, ¿no? Entonces, aún era así. Entonces, claro, yo tenía, no recuerdo la rueda de prensa exactamente a la hora que fue, no sé si fue a las 7 o a las 8 de la tarde, sí recuerdo que 20-25 minutos después, o media hora, 3/4 de hora después, muy poco después, yo tenía un enlace y tenía que mandar. Y entonces, claro, yo creo que hubiera tenido tiempo de mandar lo que fuera, a pesar de que yo no hubiera sido el primero en preguntar. Pero como me interesaba preguntar por eso, porque había hablado Mourinho al mediodía y había metido lo famoso ahora, Pep forma parte de ese tercer ámbito en el que aplaude el acierto del árbitro. El acierto del árbitro, ¿de acuerdo? Vale, veníamos de esa rueda de prensa y digo, quería preguntar por eso, entonces me saqué de la manga este recurso para decirle al jefe de prensa del Barça, que entonces era Chemi Terés, y dic, Chemi, tío, esta pregunta, déjame preguntar el primero, porque mira, tengo esto, tengo que mandar un enlace y necesito algo en castellano. Necesito algo en castellano. Claro, yo no sabía en aquel momento que incluso a Guardiola le interesaba responder en castellano esa pregunta. No. Esa pregunta a Pep le interesaba responder en castellano. Cuando se dirige a la central lechera y todo esto. Sí. Le interesaba eso. Claro, yo en aquel momento no lo sabía. Yo quería algún documento, alguna respuesta de Pep sobre la rueda de prensa de Mourinho del mediodía en castellano, ¿no? Por eso le dije, ostras, que tengo que mandar muy rápido a ver si me dejas preguntar el primero. Y Chemi, se lo agradeceré toda la vida, accedió y me dio paso. Me dio paso de entrada. Pues... Chemi es muy buen tío y me dio paso de entrada. Y claro, yo lo que no imaginaba es la respuesta, ¿no? Entonces, pero más allá de todo eso y más allá de esa rueda de prensa, que seguramente podemos considerarla la mejor de la historia del club. Con esa se ganó la eliminatoria. Porque por dónde la haces en el Bernabéu, la situación en la que haces contra Mourinho, contra la prensa de Madrid, ganas el día antes de ganar 0-2 con exhibición de Messi, todo este tipo de cosas, ¿vale?
es la mejor. Pero yo creo que como el discurso de Pep yo no he encontrado. A mí me gustaba mucho, me gusta mucho, a pesar de que mucha gente lo ha criticado, ¿no? En según qué momentos, pero yo creo que Xavi tiene buen discurso ante el micrófono y al final a mí me gusta ver ante el micrófono gente que haya mamado el Barça, gente que sea del club, que haya mamado del Barça, ¿no? Que cuando hable de algo porque tiene conocimiento de causa, porque esa situación igual la ha vivido como jugador, en el club, que conoce el entorno. Luego, quizá, pues igual Xavi cometió un pequeño error, ¿no? Que es dar demasiada importancia a lo que se dice fuera y todo este tipo de cosas, pero a mí me molaba el discurso de Xavi y de hecho, pues la respuesta que me daba el año pasado sobre la situación del club, creo que tiene toda la razón del mundo. Luego es una respuesta que se aprovechó desde la entidad, aunque creo que la decisión ya estaba tomada porque el Barça había perdido 4-2 en Montilivi hace una semana de echarle, pero se aprovechó como excusa para reafirmar, o sea, para afirmarse en la posibilidad de prescindir de sus servicios, ¿no? Pero bueno, Xavi me gusta ante el micrófono y yo creo que como discurso el mejor el de Pep. Luis Enrique, bueno, yo no tengo ningún problema con Luis Enrique, ¿eh? Yo siempre decía lo mismo, digo, mira, él en su sitio, yo en el mío, yo solo le pedía que no se crispara, que no tiene ningún sentido. Es que no la consiguió nadie. Claro. Lo de estar tranquilo no la consiguió nadie. Claro. Es decir, tiene ya esa actitud ante todo lo que venga desde, todas las preguntas que vengan ya desde el ámbito periodístico, vosotros no sabéis de esto ni nada. O sea, a ver, no te crispes, es decir, yo te voy a hacer las preguntas que considere y tú tienes la libertad de responder lo que quieras oportuno o no responder, no pasa absolutamente nada. A mí me había dado muchos momentos buenos televisivamente hablando Luis Enrique sin abrir la boca, sin responder, ¿no? Me acuerdo un día que le pregunto y me hace así, como diciendo, que venga el siguiente. Bueno, pero este momento a nivel televisivo a mí ya me daba, o los silencios, o las miradas, bueno, a nivel de tele esto ya te daba. Pero lo único que yo le pedía es que no se crispara, no tiene ningún sentido. Él tiene sus intereses, nosotros los nuestros, y tiene que entender que debemos hacerle a veces preguntas que son incómodas, ¿no? ¿Y Hansi Flick cómo lo ves? Con lo poquito que lleva, pero el hecho de que estos silencios por parte de la directiva, ¿cómo lo has visto? Que como pasaba en la época de Bartomeu y con Rosell de Guardiola, ¿no? Que era el portavoz, ¿cómo lo ves a Hansi? Que haya tenido que, bueno, pues eso, ¿no? Torear el tema de Olmo, el tema del Camp Nou, como vamos a ver, como entrenador a mí me gusta lo que hizo en el Bayern de Múnich. Yo siempre dije cuando el Barça le fichó que si plasmaba un 60 o 70% de lo que vimos en el Bayern con una plantilla bastante distinta, hay que decirlo, que la que tenía entonces, para mí peor, la actual del Barça que de aquel Bayern, pues ya no os podíamos dar por satisfechos. Yo creo que es un entrenador que en el concepto del juego, aunque hay algunas partes del ADN que no las toca mucho, ¿no? Que al equipo vemos que le cuesta tener un poquito más de control y más de pausa cuando corresponde, que muchas veces se precipita, que quiere atacar siempre el espacio. Y de la misma manera que es anodino no atacar el espacio cuando debes atacarlo, pues muchas veces atacarlo continuamente también hace que el equipo se estire, pierda el control y muchas veces incluso pierda el gobierno del juego, ¿no? Hay veces que tienes que tener un poquito más el balón, ¿no? Pero en el concepto general me gusta, es un entrenador valiente, es un entrenador que va al ataque, es un entrenador que le gusta jugar en campo contrario, que le gusta presionar arriba, recuperar el balón rápido, con la línea lo del fuera de juego cuando el Barça lo ejecuta bien, que empezó muy bien y luego ha bajado un poquito, porque también hay que decir que su modelo exige mucho físicamente, tienes que estar concentrado 100%, tienes que estar siempre muy intenso, físicamente siempre muy bien. Claro, igual no siempre puedes estar a este nivel, ¿no? Pero quiero decir que como concepto de juego, a mí me encanta Hansi Flick, creo que en general lo está haciendo bien, yo creo que no estamos ni al... Para mí la plantilla del Barça no tiene el nivel que pensábamos que tenía al principio de temporada cuando arrasó. Tampoco creo que estemos en el nivel que hemos demostrado últimamente, es decir, no creo que sea una plantilla para hacer 5 puntos de 21 en la Liga o ganar un partido de Liga en 2 meses. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, pero en general creo que lo está haciendo bien. Como entrenador de las salas de prensa, me parece que es un perfil cómodo para el club. Vale. Es un perfil cómodo para el club. No domina el idioma todavía. Continúa ahí con su inglés, que es como también Esto quiere decir, le marca una distancia con el resto de medios, ¿no? Lo tiene muy fácil con 2 frases, si no quiere hablar de un tema, lo soluciona con 2 frases y punto. No se mete en ningún berenjenal, no juzga nada de lo que puede hacer la entidad en ningún momento, ¿no?
Xavi era una persona que yo creo que siempre estando al lado del presidente, pues tenía su opinión, ¿no? Y bueno, pues a veces podía no sentar bien. Y si entendía, la gente le llamaba excusas, ¿no? Pero si él creía que al Barça pues le perjudicaba el sol, no por el sol, sino porque el césped no se regaba debidamente o estaba seco y eso beneficiaba más al equipo modesto que al grande, pues lo decía sin ningún problema, pero siempre añadiendo que no es excusa y que evidentemente hemos perdido por lo que hemos perdido, pero lo decía, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas Flick no las maneja. Y respecto a la entidad, pues lo que te digo, a mí me parece un perfil cómodo para el club, que seguramente es lo que buscaba el club, ¿no? Tener a alguien que le rindiera en el campo, pero que también ante el micrófono pues le hiciera la vida fácil, ¿no? A mí, evidentemente, me gustan entrenadores desde este punto de vista, no quiero decir más comprometidos, porque igual no es la palabra, pero sí que si tienen que mojarse en un momento determinado, se mojen más. Bueno, lo hemos visto recientemente, ¿no? Lo que dijo Rafinha con respecto a lo de Olmo y Pau Víctor. Ah, sí, claro. Y lo que dijo Hansi Flick a continuación. Que con lo que se agradece, que Rafinha se posicione sí. Y que ya está bien, que a veces... Sí, pero Hansi Flick, por ejemplo, que dijo, hombre, yo si me viene el Barça firmo ya. Es decir, claro, si sale el entrenador y dice, hombre, pues a mí me parece que Rafinha tiene razón, claro, evidentemente, es lógico, ¿no? Si hay gente fuera del Barça que ve que jugadores como estos están en esta situación, pues quizás se lo piensen. Claro, si el entrenador dice eso, igual ya a Laporta ya no le gusta tanto. No es lo mismo que lo diga Rafinha, por más capitán que sea, que lo diga el principal portavoz de la plantilla, que es el entrenador, ¿no? Por eso que tiene un perfil que yo creo, con el que yo creo que tanto Laporta como los dirigentes viven. Están cómodos porque cómodos. No entra. Exacto. No entra. Y para ir acabando esta conversación, David, el tema de de la grada de animación sería importante que ¿qué tema hay ahí en el sentido de que esto va para largo? O porque si ya Montjuic es frío de por sí, ya sin... Yo creo, por lo que tengo entendido, esto no es que vaya para largo, es que esto se ha terminado. Esto se ha terminado, salvo que los grupos de animación esta temporada decidan, esta temporada. Porque cuando digo se ha terminado es porque en la cabeza del presidente Laporta existe otro modelo de animación. Y yo creo que de cara al año que viene, si estás en el Camp Nou, se va a implementar otro modelo de animación en el que no van a entrar los 4 grupos que estaban ahora mismo en uno de los fondos de Montjuic. Esta temporada, si los grupos de animación, que creo que no lo van a hacer, decidieran ahora afrontar el pago de esos 21.000 euros que el club les pide, por las multas que le han caído a la entidad por cantos proferidos ofensivos o que los organismos, la Liga en este caso y la Comisión Antiviolencia han considerado ofensivos, pues entonces hasta el 30 de junio sí que podrían volver a estar, pero solo hasta el 30 de junio, por tanto yo creo que es un tema acabado. Mi punto de vista es que el Barça necesita animación, vas a los partidos de Montjuic ahora mismo y com diem aquí Cataluña son una terra de tercera, a veces se escucha más, vienen 1000 aficionados del rival en Champions y se escuchan más que todo Montjuic, ¿no? Entonces yo creo que el equipo, esto no digo que pierda o gane por esto, pero es evidente que es un factor importante a nivel ambiental, el ambiente es importante. En un club como el Barça, grande, sobre todo en los grandes partidos, es importante que la gente anime y lleven voladas al equipo. Y esto si no lo tienes, lo echas en falta. Eso es evidente, los propios jugadores lo han reconocido. Para mí, creo que se ha gestionado mal. Es decir, yo le compro al 100% el fondo a Laporta de la cuestión, en el sentido de que es verdad que el Barça tiene que velar para que algunos cánticos, no se produzcan. O sea, yo creo que el Barça, en esto, que ha sido pionero, lo fue Laporta en su momento con los Boixos Nois, tiene que remar a favor de la no violencia y a favor de cánticos que no sean ofensivos y que a veces se producen y no tienen nada que ver con el rival con el que se está jugando, ¿no? Que insultan al Madrid, que insultan al Español, cuando además no es el rival ni que está en el campo, que aunque estuviera en el campo tampoco tendría que pasar, ¿no? Pero es que en este caso es que no es ni el rival. Entonces yo creo que el Barça se revele ante esto, yo lo compro sinceramente y le doy toda la razón a Laporta y me parece bien que luche contra esto. Pero creo que a corto plazo, de cara a esta temporada, se podría haber gestionado de otra manera, para no perjudicar al equipo. Claro. Básicamente pongo al equipo por delante. Y en aras a no perjudicar al equipo, creo que hasta el 30 de junio se podría haber solucionado de otra manera, para no perjudicar al equipo si de verdad tienes en mente impulsar otro modelo de animación de cara a la próxima temporada. Y ya para acabar, y lo que se pueda explicar, porque sorprende el tema de, vale, ahora estamos con la regla del 1-1, viniendo y en paralelo con las dificultades para inscribir a Pau Víctor y a Olmo, pero ya se empiezan a hablar de fichajes.
Es decir, esto es... Bueno, claro. ¿Cómo le explicamos esto a la gente de que... No, porque una cosa, porque el Barça ya está en la regla del 1-1. O sea, se hubiera podido producir, ahora van a jugar Olmo y Pau Víctor porque le han dado la cautelarísima de momento, al menos durante los próximos 3 meses, pero que se hubiera podido dar la posibilidad o la paradoja de que... Puedes fichar, pero no... estos 2 futbolistas no hubieran sido inscritos y pudieras fichar, porque estás en la regla del 1-1. Pero claro, lo que la gente no entiende es que aquí se han dividido 2 partidos. Uno es el que se produce antes del 31 de diciembre, cuando el Barça llega tarde o la Liga considera que llega tarde porque no acredita uno de los pagos y como ya está el precedente del Líbero, que me dijiste que ibas a cobrar tanto dinero, pero al final ese dinero no ingresó y yo te dejé fichar jugadores, y aunque luego te lo resté del fair play, quieras o no, los clubs me echan en cara que yo te dejé pasar un contrato porque tú me dijiste que ibas a cobrar tanto dinero y al final parte de ese dinero no ha llegado, pues entonces quiero que me acredites ahora todo el dinero que te pido para regular, o sea, para entender que este contrato está en regla y que me sirve para validar la regla del 1-1 y para regularizar las inscripciones o las licencias que eran provisionales, tanto de Dani Olmo como de Pau Víctor. Este es el partido que se juega antes del 30 de diciembre, el Barça llega con los deberes a última hora, lo hemos dicho antes, para mí mal, porque has tenido 4 meses, ¿vale? Y la Liga les desinscribe, al día siguiente les desinscribe. Y claro, lo que se está vendiendo, para mí no es correcto, porque se está vendiendo que el Barça cambia las normas, ¿no? No, el Barça no cambia las normas, el Barça lo que hace es, vale, me has desinscrito. Yo, viendo la normativa de la Federación Española de Fútbol y yendo a los artículos 130.2 y 141.5, leyéndomelos, entiendo que hay que interpretar que esa normativa está hecha para jugadores que hayan extinguido su contrato y su compromiso laboral con el club, que ya no tengan vínculo contractual con el club en cuestión, que no es el caso ni de Dani Olmo ni de Pau Víctor. Claro, el partido que se está jugando es este. No es que yo haya querido inscribir a 2 jugadores que ya la Liga me ha dicho que no los puedo inscribir. No, yo digo, a ver, no los puedo reinscribir porque hay una norma que dice no puedes hacer 2 licencias para un mismo jugador 2 veces al año en un mismo club. Vale. Pero caramba, yo me leo los artículos y digo, y encuentro un resquicio legal. Esto es lo que dice el Barça. Un resquicio legal para hacer un procedimiento que se ajusta a derecho desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y recurre a la siguiente instancia, que es pedir una cautelarísima al CSD. El CSD ahora le ha dado la razón y se vende que el Barça ha recibido un trato de favor. Bueno, oye, no es la primera cautelar en la historia que da el CSD. Para mí, el principal problema, la gestión de Laporta. Mal, insisto. Pero yo creo que se ha enfocado mal el asunto. Al Barça no le han cambiado las normas. El Barça está intentando demostrar que con la actual normativa de la Federación se puede permitir reinscribir a estos 2 futbolistas porque no tiene nada que ver con la hipótesis que plantea la normativa, ¿no? Bueno, en fin, es un rollo jurídico que seguramente es muy farragoso. Y lo de fichar, yo creo que sí, yo creo que Laporta va a intentar fichar, sobre todo si vende. Vamos a ver qué pasa con Araujo. Araujo, sí. Que ya era una posible venta en verano, luego se lesionó. Ya el jugador quería seguir, pero también se da cuenta que igual con el rendimiento de Cubarsí y de Íñigo Martínez no va a ser titular. Y si viene la Juve con 60 millones, yo creo que el Barça no va a decir que no. Muy bien. Bueno, pues para acabar, por cierto, hay partido el domingo del Athletic Sant Just contra el San Mauro a las 6:05, como tenemos a ese mediocentro, Albert Bernabéu, en la Liga Élite. Sí, sí. Bueno, yo tengo 2 compromisos, ¿no? Porque tengo el pequeño que me juega en el filial del Prat. Vale. Y además creo que me juegan más o menos a la misma hora. Tengo la suerte de que el Sant Just, a través de una aplicación y tal, puedes ver los partidos en vídeo, entonces me lo tengo que montar así, ¿no? Si veo al pequeño, veo al grande a través del móvil, si me juegan a la misma hora, ¿no? Vale. Pues es un gran partido, porque el San Mauro está arriba en la clasificación, está haciendo una gran temporada y nosotros también. Quintos, o sea que está muy bien también, 20 puntos ahí en ascenso. Vamos a ir con todo y espero que con un doblete de Albert. No, hombre, ojalá. Muy bien. Albert, David, Bernabéu, muchísimas gracias, un placer y nada, a seguir con la labor y muchísimas gracias. Gracias a ti, Toni. Merci. Venga, hasta luego.
no habíamos hecho los eran de los 5 diseños que escogieron 4 diseños que son los que menos venden. Y han dejado de pedir que presenten que será por el